¿cómo andan? Estamos en Dublín, la capital de Irlanda. Y en este video te vamos a mostrar todo lo que se puede hacer acá con un presupuesto low cost. Vamos a recorrer la ciudad y sus alrededores y también vamos a tomar mucha cerveza, porque esta ciudad es famosa por sus pubs y porque dicen que acá hay mucha birra. Quédate hasta el final porque te vamos a mostrar todo lo que hay para hacer en esta parte del mundo. Así que... ¡Vamos que vamos! Para empezar te vamos a contar cómo moverte por esta ciudad. En principio, para llegar desde el aeropuerto al centro, nosotros nos tomamos el colectivo 16, el ómnibus urbano, nos salió 2,60. Tuvimos que pagar el monto exacto porque no teníamos la tarjeta de transporte, que igual la podés comprar ahí en el aeropuerto y luego la vas recargando. Pero si vos tenés el monto justo en monedas, lo podés comprar. Irlanda está dentro de la Unión Europea, pero no dentro del espacio Schengen. Así que por más que vengas desde Europa, vas a tener que hacer migraciones sí o sí. La moneda que se usa acá es el euro, a diferencia de sus países vecinos. Y acá se puede pagar tanto con tarjeta, todos los medios electrónicos, pero también se utiliza mucho el efectivo. Una vez que llegas a la ciudad, vas a encontrar tranvía y también colectivos urbanos. Esta ciudad no tiene metro, pero los atractivos turísticos de la ciudad están tan cerca uno del otro que si te hospedás en el centro, como estamos haciendo nosotros, te podés mover caminando sin ningún tipo de problema y además es súper amigable para hacerlo de esta forma. Ni bien te bajas del colectivo, te encontrás con esta que es la calle principal del centro de Dublín, que es la O'Connell Street. Acá hay mucho movimiento, hay muchas tiendas y está bueno tenerla bien en claro como guía porque a partir de acá vas a ver los otros paneles. Y un lugar infaltable de Dublín es esto que vemos acá y toda la zona en realidad. Se la conoce como The Temple Bar. The Temple Bar es este bar de acá, pero también es todo un barrio. Calles empedradas, pubs por todos lados, casas de colores, gente, cerveza. Es un lugar impresionante. Fíjense, acá estamos en un pub en el Temple Bar, ¿ok? Esta es la onda acá de todos los pubs, básicamente. Lo que varía son un poquito los precios, nada más. Acá el clima es tan feo durante el año que estos lugares la gente viene a socializar. Y no solamente la gente que viene a tomar birra y ellos, sino que a veces hasta las familias. Esto es un lugar de encuentro. Y obviamente que hay birra. Nada, esta es una cerveza roja irlandesa, Kilkenny se llama, espectacular. Voy a mostrarles cómo se saborea un poquito. Fantástico. Y después le vamos a mostrar la típica de acá, que es la Guinness, la negra. Pero espérense un ratito nada más, que en breve lo hacemos. Estamos por ir a uno de los lugares más famosos acá que tiene Dublín y sus alrededores, que se llama Fou, donde la forma más fácil de ir es en tren, porque justamente lo estamos esperando. El boleto se compra directamente a la estación, puedes pagar en efectivo o también por tarjeta, hay diferentes maquinitas. Y acá tenemos el boleto, sale 5,20 y el tiempo de viaje es de 35 minutos, así que bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Hay trenes modernos y trenes no tan modernos, pero bueno, el nuestro todavía es una incógnita, así que vamos para allá. Este tren
lo tomamos en la estación que se llama Tare Street, que está en el centro de Dublín. Y la verdad es que el camino es muy lindo, hay mucho verde y creo que en un ratito vamos a empezar a ver el mar. Así que nada, es un viajecito rápido y vale la pena. Y ni bien te bajás del tren te encontrás con esto. Un típico pueblo pesquero irlandés. Barco de colores, gente pescando, gaviotas. Y acá se viene a hacer un recorrido por los acantilados. Y a eso vinimos y a eso te vamos a mostrar. Parte importante, la comida. Estamos en la zona del puerto de Howth, donde al tener acá el mar al lado, hay pescado y frutos del mar súper frescos, donde lo que destaca en esta parte justamente es el fish and chip. Lo ves por todos lados, tenés diferentes precios, tenés para comer acá, tenés para llevar. Es un clásico de esta parte del mundo, así que bueno, recomendado si andás por esta zona. Desde acá del puerto las vistas son espectaculares, se ve todo el mar, pero Dios mío, el viento está potente. Estoy intentando ponerme la campera porque hay un viento zarpado y mira, no puedo. Está muy difícil, muy difícil, a ver si lo logro. Ahora sí. Ahí está. No, el viento es impresionante, te vuela. Nos habían dicho que había mucho viento, pero no tanto así, no nos imaginábamos esto. Y después del puerto comenzamos la Cliff Walk, que es una caminata de 4 kilómetros por los acantilados, donde tenés de un lado el océano Atlántico y del otro lado unos campos verdes espectaculares. Increíble esta caminata y para colmo es gratis, maravilloso. Este lugar es inexplicable, hay que estar acá para vivirlo porque, o sea, las fotos y los videos están lindos, pero una cosa es verlo en una foto, un video, pero verlo con sus propios ojos y sentir el viento, todo ese verde, toda esa vista, es una cosa espectacular. Hicimos acá una pausa para recargar energías. Estamos comiendo un sándwichito y tenemos compañía. Miren quién nos vino a querer probar nuestra comida. Hay una habitante local de este paraíso. Nos quiere robar. Pero tiene un montón de pescados ahí para comer. Y hasta acá vamos a llegar en este día porque la verdad que ya estamos cansaditos. Pero el sendero sigue después del faro que ven ahí. Este faro hermoso con esa vista espectacular. Así que bueno, muy lindo, muy recomendable venir a este lugar, un espectáculo total. Hoy nos vamos de aventura a Glendalough, que es espectacular, queda a 1 hora y media de la ciudad de Dublín y bueno, vamos en colectivo. Sale 23 euros ida y vuelta y el colectivo sale todos los días una vez, solamente a las 11 y vuelve a las 5:40 los fines de semana y en la semana a las 4:30. Así que bueno, vamos que vamos. Y efectivamente llegamos a Glendalough, que en idioma gaélico significa el Valle de los Dos Lagos. Se encuentra dentro del Parque Nacional Wicklow y es una zona montañosa, súper verde, súper verde, espectacular, y que bueno, vamos a recorrerlo porque hay bastantes cosas para hacer acá, así que le vamos a mostrar, vamos. Glendalough fue fundado por San Kevin en el siglo VI. Originalmente San Kevin era un monje que quería vivir solo
aislado del mundo. Entonces eligió justamente esta zona y la verdad que no fue muy tonto porque esta zona es hermosa y es súper natural. Acá lo que vemos es el monasterio, en el cual vivían San Kevin con sus seguidores, y también alrededor hay un cementerio espectacular y se ve que es súper antiguo, donde bueno, entendemos que acá están sepultados las personas que han vivido a lo largo de la historia en este lugar. Y el lugar que más se destaca de esta parte es la torre esta circular, que es bien circular, que era una antigua torre campanario que tenían los monjes acá. Tiene 6 niveles y lo usaban para rezar. Y tiene un dato llamativo particular. Acá Irlanda, bueno, es famosa por ser la tierra de los celtas, pero también de los vikingos. Entonces, cuando los vikingos asediaban esta zona, ¿qué hacían los monjes? Se escondían ahí en esa torre. Y la puerta está alta, está 3,5 metros de altura, porque se escondían ahí, entraban por una escalerita de madera, sacaban la escalera y después los vikingos no podían llegar hasta ahí y estaban a salvo. Así que bueno, datitos curiosos que uno va aprendiendo visitando este lugar que está magnífico. Esta maravilla que tenemos acá es el Glendalough Upper Lake. Está hermoso y está todo rodeado de montañas. Acá alrededor hay un ambiente espectacular, lleno de gente haciendo picnic. Y ahora vamos a dar toda la vuelta al lago para verlo de todos los ángulos. Probar nuestra primera cerveza Guinness, que es la clásica más importante acá de Irlanda, y dice la tradición que el primer trago es el más importante y en el primer trago tenés que llegar hasta acá, o sea, tenés que vaciar hasta la mitad del nombre Guinness. Así que bueno, no creo que lo logre, pero vamos a probar. Va. Necesito mucho entrenamiento. Está buena, ¿eh? Está buena. Tenía la sensación que no me iba a gustar porque no soy mucha de cerveza negra, pero la verdad es que es rica. A probar la Guinness. Este vaso salió 7 euros. Acabamos de llegar a la universidad más antigua de Irlanda, fundada en 1592, la cual se conoce como el Trinity College. Este es uno de los imprescindibles que visitar acá en Dublín, donde toda esta zona, lo que es la parte interna del campus, los jardines y ver los edificios, es totalmente gratis. Pero acá hay un lugar súper famoso, que es la biblioteca, la cual sí se paga la entrada, te dejamos el precio acá, pero te decimos algo que nadie te cuenta. Ya hace un tiempo, y no se sabe hasta cuándo puntualmente, está en reformas. Esa biblioteca ya han sacado varios de los libros, porque están haciendo mantenimiento de los libros y también del edificio, donde la entrada no es barata. Entonces vos por ahí, si pagás la entrada y entras y te encontrás con toda esa reforma, no vale la pena. Salís perdiendo plata. Así que, dato que te dejamos, y hay que volver acá a Dublín para visitar ese lugar cuando ya esté todo ok.
ser un punto turístico súper famoso. Es una universidad y sigue funcionando como universidad hasta los días de hoy. Y hay una leyenda que si los estudiantes en cuanto están cursando la carrera pasan por el arco que ven allá, nunca se reciben. Así que cuando se reciben, el día que se reciben, ahí pasan por el arco y ahí también es como un acto simbólico de que se recibieron. Así que queda la data. Si querés estudiar acá y venís de paseo, por las dudas no pases por ahí. La biblioteca de acá, además de su antigüedad, es famosa porque dicen que inspiró a varios escenarios y cosas de Harry Potter. Y también porque en su interior está el libro de Kells, se llama de esa manera, que dicen que es el libro más antiguo del mundo y que fue justamente escrito por el monje Kells hace varios años. Así que bueno, toda esa data y todas esas cosas te encontrás acá, así que vale la pena entrar, como ya dijimos, pero cuando ya no esté más en refacciones. Como ustedes ya saben, yo soy brasilera. Y algo que me sorprendió un montón acá de Dublín es que está lleno de brasileños. Increíble la cantidad que hay. Vos ves caminando por la calle, escuchas portugués y también hay muchos lugares brasileños para ir a comer y mercaditos brasileños, pero hasta en el supermercado común hay productos brasileños. Así que bueno, yo contenta, voy a aprovechar todo lo que pueda porque extraño a Brasil un montón. Y ahora nos vamos a comer un açaí. Miren qué hermosura eso, esa delicia. Este pote grande salió 10 euros. Así que bueno, nada, el açaí es algo caro acá en Europa, así que dentro de todo bastante bien. Vamos a ver si tiene saborcito de Brasil. Sí, es açaí verdadero, ¿eh? Muy rico, aprobadísimo. Este río que cruza la ciudad se llama el río Liffey y sobre el mismo se encuentra el puente más famoso de Irlanda, que es el que vemos acá de fondo, que se lo conoce como el Halfpenny Bridge. Y ustedes se preguntarán tal vez por qué se llama de esa manera. Cuando lo construyeron, más o menos en el 1800, cobraban medio penique, es decir, half penny, para poder cruzarlo. ¿Okay? Entonces de esa manera lo han bautizado. Hoy en día es gratis cruzarlo, se puede visitar todo el tiempo y es una de las atracciones turísticas más importantes que tiene Dublín. Una curiosidad acá de la ciudad de Dublín son estas casas que podemos ver detrás mío, que son todas iguales. Lo único que cambia es el color de la puerta, y esto se da por una situación muy particular. Acá Dublín tiene fama de ser un lugar donde la gente bebe mucho y demás, y que antes parece que era más fuerte esto todavía. Entonces, como las casas eran todas iguales y las puertas también, la gente se confundía y terminaba entrando acá a la casa que no correspondía. Y eso traía problemas, y ha traído problemas fuertes. Entonces la gente que decidió cambiar el color de la puerta, poner colores diferentes, y de esa manera, cuando llegaban así medio borrachitos, no tenían ningún tipo de problema. Así que bueno, hoy es algo muy pintoresco. Como podemos ver, ahí tenemos rojo, verde, y le da un toque distintivo a gran parte de la ciudad. Y acá nos encontramos en la Catedral de San Patricio, el famoso, el del trébol, el de la cerveza. Este edificio es del siglo XII, se mantiene desde aquel momento con su estilo gótico espectacular. Se puede entrar, nosotros no vamos a entrar porque nos parece un poco cara la entrada, pero si te interesa te dejamos el precio acá abajo. Los jardines que rodean la catedral son muy lindos y son gratis. Está bueno para venir un ratito a tomar un poco de sol, si hay, como ahora tuvimos suerte. Pero bueno, mucha gente descansando por acá. Y también hay una feria que aparentemente está los domingos.
Y en el centro de la ciudad también te encontrás con el castillo de Dublín, que no parece un castillo, porque solamente del castillo original quedó esa torre medieval que vemos allá en el fondo. Lo construyeron los vikingos en el siglo XIII y hoy en día se utiliza para ceremonias y diferentes actos oficiales del gobierno irlandés. Hasta esta zona acá se puede entrar gratis y los interiores se pueden visitar, pero hay que pagar la entrada, que te dejamos el precio acá si estás interesado. Terminar, vamos a dar algunos tips. Dublín es una ciudad muy fácil de recorrer y la verdad que no hay tanto para ver, así que con un día estás para recorrer Dublín. Pero recomendamos fuertemente ir a recorrer los alrededores, porque como vieron vale mucho la pena, hay una naturaleza impresionante, así que nosotros lo recorrimos en 3 días y con eso estuvo genial. La ciudad se recorre a pie tranquilamente, así que no hay problema con transporte y es todo muy fácil. Y bien amigos, así finaliza un video más. No olviden suscribirse a nuestro canal, eso nos ayuda un montón. Dejarnos un like, así este video puede llegar a más personas. Y como siempre también seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Déjenos en los comentarios qué les pareció esa ciudad y si tienen ganas de venir también. Así que ¡vamos que vamos!